Hay un momento al que regreso casi todos los días, no al accidente, no al hospital, al momento en que estuve de pie en un cuarto hecho completamente de luz, rodeada de seres que me amaron de una manera que nunca había sentido antes y para la que he pasado 30 años tratando de encontrar palabras. Era el día de Navidad de 1993. Y lo que pasó al otro lado de ese accidente cambió todo lo que creía saber sobre por qué estamos aquí. Mi nombre es Shona Ristic. Tenía 19 años, recién salida de la preparatoria, tratando de abrirme camino como modelo y trabajando turnos en un bar para mantenerme a flote. Mi familia había pasado la mañana como lo hacen las familias en Navidad, y luego se fueron a visitar parientes mientras yo subía a descansar antes de tomar un vuelo. Solo una siesta corta. Pero cuando abrí los ojos, el reloj había avanzado mucho más de lo que esperaba y tenía un avión que tomar. Corrí al carro y me subí a la autopista a 120 kilómetros por hora. Una sensación tranquila, sin ninguna lógica, me dijo que me pusiera el cinturón de seguridad. No siempre tenía ese hábito, pero algo esa mañana no me dejó discutir. Lo puse. Aún no sabía que ese único acto de escuchar algo que no podía explicar iba a ser la única razón por la que sobreviví. Unos kilómetros adelante necesitaba mi teléfono que estaba en el piso del carro. Me dije que esperara hasta pasar el carro de adelante, cruzar el puente y luego agacharme. Esperé. Pasé el carro. Crucé el puente. Me agaché. Cuando volví a subir, me había desviado, demasiado cerca del carro a mi lado. Giré el volante con fuerza. Y ese fue hasta el momento en que todo dejó de ser algo que yo podía controlar. Mi carro chocó contra el camellón de frente a toda velocidad. La parte delantera cayó y el mundo entero giró. Boca abajo, boca arriba, boca abajo, otra vez. Metal y vidrio, y el pavimento pasando por cada ventana. El carro dio vueltas a lo largo del camellón. Cruzó 2 carriles de tráfico en sentido contrario y finalmente se detuvo. Cuando me encontraron estaba boca abajo en el pasto a 12 metros del carro y había dejado de respirar. Lo que pasó después nunca ha tenido una explicación clara. El carro detrás de mí era manejado por una enfermera. El primer carro que llegó desde la dirección contraria también era manejado por una enfermera. 2 enfermeras, 2 carros distintos, llegando al mismo momento exacto. Me mantuvieron respirando hasta que llegó la ambulancia. El médico de trauma solo estaba ahí 2 veces al mes, pero estaba ese día. Me estabilizó lo suficiente para transportarme en helicóptero a Kansas City, y durante el siguiente mes estuve en coma. Lo que pasó por dentro es donde esta historia realmente comienza. Lo último que sentí fue la fuerza del choque, y luego todo se detuvo. Todo el peso, todas las preocupaciones se fueron de golpe. Lo que lo reemplazó fue un calor tan completo y envolvente que se sentía menos como algo que llegaba y más como algo que finalmente había dejado de bloquear. Una luz blanca como ninguna que había visto antes. No el blanco de un cuarto iluminado o un día soleado. Algo que llevaba amor dentro de ella de la misma manera en que la luz del sol lleva calor. Y no estaba sola. Había 6 de ellos, altos, mucho más altos que cualquier persona que hubiera visto, y con forma de humanos, pero formados completamente de luz. La sensación que venía de ellos era algo que pasé 30 años intentando describir. No era amor como usamos esa palabra aquí, con todas sus condiciones e historia. Era la versión original del amor, antes de que se le añadieran las complicaciones. Tan limpio y completo que cada versión que había conocido se sentía como un intento temprano e imperfecto de la cosa real. Solo encontré una palabra que se acercaba: reverencia. Me levantaron suavemente de mi cuerpo y yo estaba de pie entre ellos. Los abracé de la manera en que abrazas a alguien a quien has extrañado por años sin saber qué era lo que extrañabas. No el hogar en que creciste, algo más antiguo y más permanente. El hogar del que veniste y que de alguna manera olvidaste. ¿Puedes imaginar cómo se siente eso? Llegar a algún lugar y que cada parte de ti se quede completamente quieta.
no de miedo, sino de reconocimiento, sin peso, sin tiempo, sin preguntarte si eres suficiente. Solo esa sensación total de ser completamente conocida y amada, sin ninguna condición. Eso es donde yo estaba. Y esa es la parte que más tiempo me tomó hablar, porque no existen palabras que no la hagan más pequeña de lo que fue. Y entonces, lenta y deliberadamente, comenzaron a mostrarme cosas, una por una, como si quisieran que asimilara cada parte antes de pasar a la siguiente. Me mostraron mi propia vida, pero no desde adentro. La sentí desde el otro lado. Hubo un momento con mi amigo más cercano, algo que yo había hecho que genuinamente lo lastimó. Y no solo vi lo que pasó entre nosotros, sentí cada capa de lo que él había cargado a causa de eso. La herida callada, con la manera en que se había instalado y quedado. No para castigarme, para que yo pudiera finalmente ver el cuadro completo que nunca había podido ver desde mi propio lado. Luego me mostraron algo tan fundamental que todavía no puedo entender cómo ninguno de nosotros puede verlo desde donde estamos. Cada persona está conectada con cada otra a través de algo real que simplemente no podemos percibir desde aquí, como una ciudad vista desde un avión de noche. Todas esas luces extendidas por el paisaje oscuro, cada una encendida, cada una entretejida con todas las demás a través de una red invisible. Si una luz se apaga, la onda se mueve por toda la red de maneras que nadie podría rastrear hasta la fuente. Eso es lo que somos los unos para los otros, y la mayoría de nosotros no tiene ni idea. Me mostraron lo que mi partida le haría a mi hermano, y cómo esa ausencia cambiaría silenciosamente la manera en que él se abría a las personas por el resto de su vida, cambiando cosas en él que nunca podría nombrar del todo. Esto nunca fue solo sobre una persona. Nunca lo es. Cada luz en esa red carga un peso que llega mucho más lejos de quien la sostiene. Estaba empezando a entender por qué importaba volver. Y entonces llegó la pregunta que había estado rondando desde que entré a ese lugar. Antes del accidente, en un momento de agotamiento, había dicho en voz alta que ya había terminado. No lo decía de la manera en que suena. Pero en ese cuarto se convirtió en la pregunta más seria que me habían hecho. ¿Me quedaba o regresaba? Había 12 de ellos en un círculo amplio, y yo estaba entre ellos mientras lo consideraban. Podía sentir la gravedad de cada momento de esa deliberación. Y lo que quiero que entiendas es que yo todavía tenía voz en la respuesta. Luego algo atrajo mi atención desde afuera de ese círculo, no hacia los seres, no hacia la luz, hacia abajo. Lo seguí y me encontré en una habitación de hospital, mirando desde arriba, una cama, máquinas, un cuerpo completamente quieto, el rostro hinchado, la mandíbula reconstruida. Y al borde de esa cama, con ambas manos envueltas alrededor de las manos que estaban ahí, estaba mi mamá, con la cabeza inclinada, hablando en voz baja con alguien de quien no estaba segura si podía escucharla. Ella no se había ido. Esas eran mis manos que ella sostenía. Algo se rompió completamente dentro de mí. No como un pensamiento, sino como una sensación que se movió por cada parte de mí. Ella no me había soltado. Y supe, con más claridad que cualquier cosa que haya sabido, que yo tampoco podía hacerlo. La decisión se tomó juntos, y luego comenzó el largo trabajo de regresar. No hubo un dramático despertar. Fue lento y pesado, como verterte de nuevo en algo muy dañado. Ese cuerpo tenía la mandíbula destrozada, 6 costillas rotas, la pelvis fracturada, 2 pulmones perforados y un tobillo roto. Y yo acababa de venir de algún lugar que se sentía más como hogar que cualquier lugar que hubiera conocido. Semanas después del coma desperté brevemente. Un amigo cercano estaba en la habitación, uno de los que había permanecido en la sala de espera con mi familia durante semanas, permitidos entrar solo 2 veces al día. Levantó la vista cuando mis ojos se abrieron y dijo mi nombre: Donna, ya despertaste. No pude responder. Me habían reconstruido la mandíbula. Me contó lo que había pasado. No recuerdo ni una sola palabra. Lo que nunca he olvidado es cómo se sentía ese cuarto.
cálido de una manera que no tenía nada que ver con la temperatura. Ese mismo amor que había sentido en el cuarto de luz estaba presente en esa habitación del hospital, sentado en el aire ordinario como si siempre hubiera estado ahí y simplemente hubiera pasado desapercibido. También está aquí, seguía pensando, no solo en algún lugar lejano, es el suelo debajo de todo. Solo nos movemos demasiado rápido para sentirlo. Y luego el esfuerzo de mantener la conciencia fue demasiado y me hundí de nuevo. Me ataban el cuerpo a una silla de ruedas para la terapia física. Casi no estaba dentro de mí misma en la mayoría de esas sesiones. Una tarde me llevaron por un corredor y vi a alguien venir hacia mí en otra silla de ruedas. A alguien que se veía tan lastimado que sentí una ola de tristeza por ellos. Conforme la distancia se cerró, me di cuenta, poco a poco y luego de golpe, de que estaba mirando un espejo. Esa persona era yo. Y luego ya me había ido otra vez. Los médicos le dijeron a mis padres que esperaran de 4 a 6 meses en el hospital neurológico y que no planeara vivir sola ni regresar a la escuela. Salí en 4 semanas. Mi mamá había guardado cada carta que llegó, mientras estaba inconsciente. Cientos de cartas de oración de iglesias y desconocidos, personas que habían oído sobre mí a través de otras personas que habían oído. Cuando salí, entendí una cosa. No había regresado sola, pero regresar a la vida ordinaria fue más difícil de lo que parecía. Podía sentir la luz en las personas, la belleza, debajo de lo que mostraban al mundo. Me era un regalo genuino, pero había regresado sin la capacidad de ver el miedo, los lugares donde las heridas viejas hacen que alguien te lastime sin darse cuenta. Confiaba en todos completamente, sin nada que me protegiera, y me lastimaron de maneras que lentamente se convirtieron en algo mucho más oscuro de lo que tenía nombre. Empecé a preguntarme si regresar había sido lo correcto. No estaba bien. Lo que finalmente me abrió fue escribir. Empecé a poner todo en el papel, y después de un tiempo, algo inesperado sucedió. Mientras escribía, algo empezó a responder. No mis propios pensamientos de otra forma, sino algo distinto, moviéndose a través de mi mano y cargando la misma calidad del amor que había sentido al otro lado. El consejo entre el que había estado no se había ido a ningún lado. Han estado conmigo todos los días desde entonces. Me mostraron cómo encontrar mi camino. Cuando algo está verdaderamente alineado con quien eres, todo tu ser se abre hacia ello antes de que tu mente lo haya captado. Lo sientes expandirse. Cuando algo está mal para ti, ese cuerpo se cierra tranquilamente alrededor de sí mismo. No en tus pensamientos, sino en ese espacio quieto y honesto debajo de todo el ruido. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Esa certeza que llegó antes de que incluso formaras una pregunta? Eso no es imaginación. Esa es la navegación más verdadera que te han dado. Seguirla me llevó a una mujer que me sugirió explorar las artes de sanación. Entré por esa puerta y algo en mí reconoció el lugar de la misma manera en que había reconocido a esos seres en el cuarto de luz. Esto es para lo que regresé. Ese fue el primer paso en un camino que todavía estoy recorriendo 30 años después. Regresé porque había algo aquí que solo yo podía hacer. Parte de eso es esto, ahora mismo. Decirte que el amor que sentí en ese cuarto no está reservado para personas que han estado al borde y han regresado. Está aquí. Es el suelo debajo de este momento y de cada momento anterior. Nunca te ha dejado. Solo tienes que quedarte suficientemente quieto para sentirlo de nuevo. Si algo en esta historia abrió algo en ti hoy, compártelo con una persona que necesite escucharlo. Deja un comentario y dime qué surgió en ti mientras lo veías. Leo cada uno. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete. Porque recordarte quién realmente eres es exactamente la razón por la que regresé.